Otras consideraciones. Capítulo 23. Aviso de la urbe para el orbe. ¿Cómo y hacia dónde escapar de la actual Babilonia? Quinta y última parte. El milagro de todos los siglos. Sección primera. Adentrarse en el que yo llamo el milagro de todos los siglos para intentar exponerlo de una forma comprensible y fácil, dado lo prolijo del asunto, es una tarea que he esquivado durante muchos años. Pero ese momento se ha hecho presente, y no debo dejar pasar la ocasión de explicarlo de la mejor manera que sepa. Y lo denomino el milagro de todos los siglos porque para que pueda apreciarse en nuestras circunstancias actuales, ha sido necesaria la participación de toda la creación de Dios a lo largo de todos los instantes de su historia, para que todo venga a coincidir en una casualidad imposible en este preciso momento de la historia del mundo. Ya de por sí, el hecho del surgimiento de la vida ya es una de esas casualidades imposibles que, por habitual, pasa completamente desapercibida. Y sobre esta, además, el que el ser humano con toda su exuberante riqueza surja en ella, viene a sobreponer imposible sobre imposible para quien piensa que Dios no existe y que todo ocurre por azar, nombre con el que se suele denominar a la ignorancia supina del porqué de la realidad del mundo. Pues de lo que voy a tratar a continuación es de otro azar imposible más a superponer a todos los ya acontecidos en toda la historia del mundo. La concatenación de acontecimientos se ha venido sucediendo a lo largo de toda mi vida, pero por ponerle un inicio a la narración, vamos a situarnos en el primer fin de semana de agosto del año 2000. En esa fecha, los integrantes del grupo de misiones de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Campamento, en Madrid, decidimos realizar una convivencia en los locales parroquiales, sin uso en esa época de vacaciones, con el fin de ahondar más en nuestro compromiso con el Señor. Había algo que nos punzaba por dentro para buscar dar como un paso adelante en nuestra existencia personal y como grupo. No todos asistieron a tal convivencia, en sacos de dormir en unas salas parroquiales cuando nuestras casas estaban a unos pocos metros de allí. Bien porque no pudieron o porque no quisieron. Sin embargo, para los 6 que estuvimos desde el viernes por la tarde al domingo por la tarde, y alguno más que apareció ocasionalmente algunos ratos, aquello resultó muy productivo. Se revisó el grupo y se acordaron líneas de continuidad, llegando a consolidar un objetivo único como fuente de todo: ser testigos del amor de Dios. Una verdad como un templo, puro evangelio. Al final se expusieron inquietudes personales y sueños, sin perder el norte del realismo de nuestra situación. Y cuando acabó aquello, a última hora de la tarde del domingo 6 de agosto de 2000, fiesta de la transfiguración del Señor en lo que caía en la cuenta años más tarde, cada uno se fue a su casa. Bajaba yo solo por la calle Galicia, camino de la mía, cuando al llegar a la esquina con el tramo que conduce a la escalera que lleva a la de Claudio Sánchez Albornoz, primeramente llamada calle de los Álamos, y antes de girar en ella, una luz interior, una visión intelectual iluminó mi mente, no con imágenes, sino con una comprensión completa y detallada, y de golpe, como si se viera una imagen, de una ciudad-iglesia a la que se debía llegar, y me quedé petrificado en la misma esquina. Cualquiera que me hubiera visto quedarme súbitamente plantado y absorto en la nada, no sé lo que hubiera pensado. Como el fenómeno fue breve, apenas ya me acuerdo de nada salvo lo que cuento, pues acabé por reaccionar. Sé que me costó algo salir del estupor, y proseguí el camino para mi casa, sabiendo que me había caído una buena tarea. Esto, que parece un episodio puntual, no era sino una consecuencia de algo que venía gestándose desde muchos años antes, como descubrí tiempo después.
Recuerdo haber escrito en mi diario de entonces, llamado Notas a recordar, cierto día, al volver de misa, muchos años antes de lo ya relatado, concretamente el 28 de abril de 1980, y enormemente eufórico, algo así como: ya sé la orden que he de fundar, o mejor dicho, que recordar que fue fundada, su fundador, Jesucristo, y seguía la anotación con otros detalles genéricos. La nota trasluce que en ese tiempo ya tenía la intuición con anterioridad de que había algo que tenía que fundar, pero sin más concreciones, y que ese día se perfiló un poco más, aunque no recuerdo en absoluto qué desencadenó que escribiera aquello. En resumen, la cosa venía gestándose desde mis tiempos jóvenes, casi adolescentes, pero el pistoletazo de salida se dio aquel 6 de agosto de 2000. Demasiado tarde, a mi entender, de Texas para abajo, porque me cogió demasiado mayor para aventuras, ya cercano a cumplir 46 años. El paso siguiente fue concretar en unos puntos sencillos el modo de poder llegar a realizar aquello que había visto. La expresión visión intelectual la aprendí de Santa Teresa de Jesús, que me facilitó una forma adecuada de denominar experiencias que yo no sabía definir. Puesto que ya, alrededor de los 16 o 17 años de edad, había tenido una comprensión interior del misterio de la Santísima Trinidad, que a mí me quedó clarísimo para siempre, pero que era incapaz de poder explicar a nadie, y que guardaba en mi corazón junto con otras gracias que el Señor me otorgaba, sin yo percatarme del valor de tales dádivas, porque ocurrían con la mayor naturalidad en la intimidad de mi ser. Como por ejemplo la apreciación de la futilidad del tiempo al poder experimentar varios instantes a la vez y exclamar: «pero si el tiempo no es nada». Y fue precisamente al escuchar en la radio una dramatización de las moradas de Santa Teresa, cuando todavía esas cosas se podían escuchar en Radio Nacional porque eran otros tiempos, y es que el tercer programa de Radio Nacional de España era mi emisora favorita, porque en ella aprendía de todo. Pues la escucha de esa narración es la que me hizo caer en la cuenta de que lo que yo vivía por dentro no era nada corriente y habitual como yo creía. ¿Cómo era posible que yo, que no era nada ni nadie y no sabía nada, pudiera entender tan bien y con mi propia experiencia a Santa Teresa? Aquello me dejó completamente desconcertado, pero lo que entonces, hacia 1971, fue un «¿pero qué está pasando aquí?». 29 años después ya era algo bien conocido y acompañado por otros eventos posteriores, puesto que en 1983 el Señor me concedió la gracia, sin yo buscarla, de, como yo digo, soltárseme la lengua y poder explicar ese misterio que entendía perfectamente desde hacía años, pero que no sabía transmitir. Y todo a consecuencia de querer exponer por escrito mis descubrimientos lingüísticos sobre cómo en las lenguas, los idiomas, está cifrada la cosmovisión de la cultura que vehiculan y de su forma concreta de pensar y analizar la realidad. Y pretendí escribir un libro con todo ello, mi primer libro, y sin saber cómo se hacía eso, simplemente porque el Señor me había indicado que lo hiciera. Y estos descubrimientos e indicación del Señor ocurrieron en Aconive, que significa el pilar, la columna, localidad de Guinea Ecuatorial, donde fui a parar en respuesta a la misión que el mismo Señor me había encargado. Tienes que ir a misiones. Y por eso mi carrera de medicina la orienté hacia ello. Pero lo que entonces no sabía es que la misión iba a cambiar de perspectiva. Así que al ser obediente y ponerme a redactar el libro, fue cuando me encontré con que la llamada ciencia humana no estaba analizando la realidad de forma correcta, porque no lo hacía según Dios. Y es que había que quitar primero el pecado que confunde la visión para ya, con ojos limpios, poder ver la realidad tal cual es, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Así que comparado con eso, el sintetizar en 5 vías, pilares o columnas los cimientos de esa ciudad-iglesia que había visto en mi interior, ya fue una tarea relativamente fácil. Y así surgieron la consagración al Señor, la gratuidad, la disponibilidad, la unidad y la conversión permanente o santificación progresiva, por lo que para el 17 de agosto de 2000 ya estaban definitivamente redactadas. Pero aquello era muy serio como para no asegurarme antes de que el asunto venía de Dios, así que procuré cerciorarme de eso por todos los medios a mi alcance. Lo consulté, pedí patrones de discernimiento y hasta le pedí al Señor una señal que me concedió, más de lo que yo pensaba, aunque de otra manera. También un sacerdote jesuita que conocía, que no estaba nada convencido del particular, me procuró un encuentro de discernimiento con su superior, experto en ello, que concluyó: es un proyecto santo y bueno, así que adelante. Lo que ocurrió ya el 4 de abril de 2001. De esta forma el sacerdote primero me dejó tranquilo. El día 12 de noviembre de ese año 2000, redacté de un tirón 15 puntos a los que nombraba como algunas consecuencias prácticas de las 5 vías, que, con los 5 más que añadí el 5 de enero de 2001, acabaron por conformar el que poco después denominaría abecedario constituyente, ya que esa misma tarde, primeras vísperas de la Epifanía del Señor, asigné una letra a cada punto del listado numerado de los mismos, reservando las vocales para las 5 vías o puntos guía. Este abecedario constituyente, formado por 25 letras, es pues el armazón básico que sostiene toda la estructura de lo que acabé por denominar Villa del Señor. Y precisamente estas 25 letras corresponden a los fonemas constituyentes del idioma español, esos que cada uno de ellos representa una perspectiva o característica propia de apreciar la realidad, según mi propio estudio, ese que elaboré en Aconibe, Guinea Ecuatorial, pero que en los años subsiguientes nadie me quiso publicar, a pesar de haber recurrido a una 50 de editoriales, cosa que me resultaba inexplicable según mi lógica bien pensante. Pero para ese enero de 2001 ya había cobrado conciencia plena de que la ciudad-iglesia que yo llamaba era realmente la Jerusalén celestial anticipada. Por eso, cuando mi amiga Marijose, que en paz descanse porque falleció hace unos años, el día 23 de enero de 2001 apareció en mi casa con un ejemplar de la regla de San Benito comentada, de su uso personal, y me dijo: «Toma, escribe los estatutos». Yo lo acepté sin rechistar, sabiendo de quién venía la inspiración, y es que ella, el día anterior, había visto en oración que yo tenía que redactar tales estatutos que encauzaran ese proyecto sintetizado en mi alfabeto constituyente. Y como también sabía que yo no tenía ni la más remota idea de cómo hacer eso, ni de qué había que poner ahí, entendió que debía facilitarme su ejemplar de la regla de San Benito. Así que usando tal regla de plantilla de referencia, me puse a ello con la gracia de Dios. Lo curioso del asunto es que salió todo de corrido, y de tal suerte que el día 2 de febrero de 2001, presentación del Señor en el templo, ya pude obtener impreso el texto definitivo, una vez pasado el manuscrito al ordenador. La señal o signo que me concedió el Señor. Pero antes de embarcarme definitivamente en este nuevo enfoque de mi misión de vida, esa que expresaba mi respuesta a aquella antigua locución, «Tienes que ir a misiones», en la que reconocí la voz de Dios como tal, de ese mismo
con el que trataba habitualmente en mi interior, pero al que aún no había reconocido en su majestad de tal, pero sí en la cercanía de un padre amoroso y atento, y del amigo más personal e íntimo que me educaba de continuo sin yo percatarme de ello. Algo semejante a lo narrado en la historia de Marcelino Panivino y su encuentro con Cristo presente en el desván. Encuentro en el que Marcelino no era del todo consciente de su trascendencia y singularidad. Pues antes de comprometer mi vida en un proyecto que pudiera no provenir de Dios, yo le pedí una señal que me confirmara que aquello que me estaba pasando, ahora ya en agosto del año 2000, procedía de él. Pero eso lo realicé a través de mi Madre del Cielo, porque ya la había adoptado yo como tal, siendo aún un niño, y Madre de Dios, la Virgen María, a través de la advocación del Olvido, Triunfo y Misericordias, en su santuario de Guadalajara, España, a donde suelo peregrinar desde Madrid los 13 de agosto de cada año, en acción de gracias por un favor que me concedió justamente en ese día, y así fue como me enteré de que precisamente en tal día como ese aconteció la entrega de la imagen de la Virgen que se expone en dicho santuario a la Madre Patrocinio. Así le pedí a Nuestra Señora del Olvido, en mi peregrinación de ese 13 de agosto de 2000, la mencionada señal de confirmación, y le puse como ejemplo que tal señal, para que yo me enterara, podría tratarse de algo tangible, físico, como el que apareciera un lugar o una tierra donde poder comenzar a vivir al estilo de la Villa del Señor, como yo acabé por denominar el proyecto, a falta de un nombre mejor, porque Ciudad de Dios me parecía demasiado grandilocuente para mí, y que además fuera fácil de conseguir, puesto que yo entendía que con mi carencia total de medios aquello tendría que comenzar de una manera muy sencilla y muy pequeña. Yo no podía hacer más, pero ya se verá que Dios no pensaba así. Así tenemos el 6 de agosto la inspiración, el 13 de agosto la petición a la Virgen en su santuario de Guadalajara, aunque la aparición y entrega de la imagen ocurrió en Madrid, donde residía la Madre Patrocinio, pero como ésta murió en el convento de las Concepcionistas de Guadalajara, la imagen, que iba siempre con ella, se quedó allí. Y el 17 de agosto en que culminé el establecimiento de los 5 puntos o basamentos o vías o columnas de la villa. Pero justo en este tiempo, la parroquia del Pilar de Campamento se encontraba en los preparativos de su peregrinación a Roma, con motivo del año jubilar que toda la Iglesia celebra cada 50 años. Y yo no estaba nada convencido en sumarme a ella, puesto que la indulgencia jubilar se podría lucrar sin salir de Madrid. Y en Roma ya había estado con motivo de la primera Jornada Mundial de la Juventud en la Semana Santa de 1985, y además me parecía un gasto superfluo e innecesario. Pero yo notaba que el Señor quería que fuera, y como esa sensación no cedía, el que acabó por ceder fui yo. Él sabrá por qué lo quiere, pensé. Y así llegamos al 27 de septiembre de ese año 2000, ya en Roma, donde habíamos coincidido con la peregrinación jubilar diocesana de Madrid, presidida por Monseñor don Antonio María Rouco Varela, nuestro cardenal arzobispo, y nos encontrábamos todos los integrantes situados en el gran presbiterio de la Basílica de San Pablo Extramuros en el transcurso de la celebración penitencial propia para los peregrinos de Madrid. Entonces ocurrió lo que sigue. Nada más acabar mi confesión individual junto al altar mayor, justo en el centro pero a la espalda de todo el mundo que miraba hacia el ábside, dada la amplitud del presbiterio, me levanté para regresar a mi sitio, pero en ese momento, y a pesar de la intrascendencia del contenido de tal confesión, me sentí tan embargado de emoción por dentro y por fuera, como si Dios me abrazase amorosamente hasta aniquilarme, que para no montar el número allí mismo, busqué apresuradamente un lugar donde esconderme. Y al no hallarlo, me dirigí a la escalinata del altar de la coronación de la Virgen, a donde nadie miraba, y acurrucándome en un escalón y tapándome el rostro con las 2 manos, desahogué mi sentimiento,
chorreándome las lágrimas hasta por la barba, como dice el Salmo del ungüento por la barba de Aarón. Afortunadamente creo que nadie se enteró. En ese momento y en esa situación vino a mi mente la idea de la ciudad iglesia como una pregunta al Señor, algo así como ¿y de esto qué? Y en ese instante un cantor inició un cántico que oía con mis oídos, pero que simultáneamente escuchaba pronunciado para toda la creación, para toda la historia, y que decía, o yo oí: He aquí que hago una alianza nueva, pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para instruirse no necesitarán animarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, porque me conocerán todos, desde el más pequeño hasta el mayor. Yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Os tomaré de entre las naciones donde estáis. Os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis mandamientos, observando y guardando mis leyes. Viviréis en la tierra que di a vuestros antepasados. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras perversidades. Haré que tengáis trigo en abundancia y no pasaréis más hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y las cosechas de los campos para que no sufráis más el oprobio del hambre entre las naciones. Este fenómeno de eco universal no me resultó desconocido, puesto que 5 años antes, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, durante la misa en la capilla de mi parroquia, me ocurrió algo semejante cuando se pronunció un texto litúrgico. Esa sí fue la primera vez. Recuerdo que en esta segunda ocasión solo retuve en mi memoria la primera frase del texto, y que decía vuestro en lugar de su, pero en la Biblia que consulté lo ponía así. Y que la literalidad de lo demás la reconstruí unos días después, rebuscando en la Biblia, porque nadie sabía decirme qué era lo que habían cantado y a qué profetas pertenecía. Lo más curioso de todo es que no retuviera en mi mente nada de la melodía, aunque no me acordase de la letra, y que no haya encontrado en la liturgia ningún himno o canto que recoja todo lo que yo oí. Ni siquiera lo reconstruido por mí lo refleja suficiente y adecuadamente, por lo que siempre me ha dejado insatisfecho. Aunque ya solo me acuerde del contenido de la primera frase y de su comienzo, he aquí, que tampoco he encontrado en ninguna de las versiones consultadas. Pero aunque no se me quedasen las palabras, sí conservo, meditándolo en mi corazón, la intención de su contenido. Una vez concluido el canto, tuve que salir del templo para acabar de sosegarme fuera, y luego penetrar de nuevo por la puerta santa, con una sensación de que algo nuevo entraba. Cuando llegué, un nuevo canto, cuya antífona repetía, delante de los ángeles tañeré para ti, me recordaba a la misa juvenil y mis composiciones musicales que también habían peregrinado conmigo a Roma como ofrenda espiritual. Y curiosamente parecía expresar mis sentimientos en sus estrofas. Incluso cuando me había postrado en oración de acción de gracias hacia la cúpula de San Pedro, que se veía a través de la ventana de mi habitación en el hotel. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Todo esto lo interpreté como la señal que yo había pedido al Señor, a pesar de que solo fuera subjetiva, y no física y tangible, pero había sido tan fuerte que no me quedaron dudas. 2 días después de esto, el 29 de septiembre, salimos para Orvieto y Asís. Y en la iglesia de Santa Clara, aún en reparación por el terremoto, pude contemplar la imagen de Jesús crucificado que habló a San Francisco, para decirle: «Ve, Francisco, y repara mi casa, que, como ves, amenaza ruina». El perfecto estado de la conservación de dicha imagen, que parecía que fuera reciente, y la iglesia llena de andamios porque amenazaba ruina, actualizaban esa frase que oyó San Francisco y la ponían en comparación con lo que a mí me había ocurrido 2 días antes. Al mismo tiempo comprendía que la casa a la que aludía la frase realmente se refería a toda la iglesia, pero San Francisco solo se planteó reconstruir la iglesia de San Damiano, porque no podía ni siquiera imaginarse alcanzar la otra. Y es que a mí me ocurría exactamente lo mismo. Sabía realmente a lo que el Señor se refería con lo mío, pero ni siquiera me lo podía plantear. Solo tenía que ponerme a andar hacia lo más próximo e inmediato, como había hecho San Francisco, aunque comenzara solo y la gente se burlara de él. ¿Quién era yo para saber más que San Francisco y librarme de pasar por todo eso? Yo no tenía su valor, pero como todo era gracia, el Señor supliría lo que a mí me faltara. Y de allí saqué la resolución de tirar para adelante a pesar de todas las dificultades que pudieran surgir. Por eso, a pesar de que cuando expuse mi idea y proyecto al grupo de misiones dije que nunca empezaría solo, en el fondo sabía que no iba a poder echarme para atrás nunca. Pero toda esta historia de San Pablo Extramuros tiene un más allá que ha venido rondando dentro de mí durante todos estos años hasta el día de hoy, hasta llegar a la conclusión de que en la realidad de los acontecimientos no debió sonar nunca ningún canto, sino que tanto la letra como la música sonaron dentro de mi ser, aunque yo creyera escucharlo con mis oídos. Y de ahí que preguntase sobre los textos y que me extrañara tanto no retener ni una nota de la melodía que entonaba el único solista, puesto que entonces todavía tenía muy buena retentiva musical, cualidad que me había llevado en mis tiempos mozos hasta llegar a componer música sinfónica sin ni siquiera haber estudiado solfeo, y que más adelante, cuando ya era estudiante de medicina y tuve la ocasión de adquirir los libros de teoría de la música, con sus 5 cursos, los devoré de tal manera que en las pocas horas disponibles que tuve durante los 2 días siguientes a la adquisición, se me quedaron grabados en la mente hasta la última nota marginal, y no tuve necesidad de volverlos a consultar durante muchos años. Eso nunca me había ocurrido antes con ninguna cosa, ni me ha vuelto a ocurrir jamás con nada. Debía de ser que el Señor quería que atesorara esos conocimientos sobre el sonido, su acústica y su armonía, para luego desarrollar mis investigaciones fonéticas y mi análisis de la realidad. Dios no da nunca puntada sin hilo y todo tiene relación con todo. Y esto que parece algo marginal, lo cuento porque unos años después me decidí a ponerle música a estos textos que yo escuché, aunque yo añadí un estribillo cantado con un coro a 4 voces y un acompañamiento de guitarra para la armonía y el ritmo, lo que dio origen a 3 cantos. Todas mis fuentes están en ti,
porque quiere transmitir de alguna manera mi visión intelectual de la ciudad iglesia con su alegría serena y expansiva en forma de vals, una alianza nueva que recoge en su solemnidad los textos bíblicos que escuché en aquel canto en San Pablo Extramuros, y que he llegado a pensar últimamente si no sería mi propia melodía la que el Señor me permitió escuchar antes de tiempo, y que por eso el fenómeno ocurrió al margen de mi memoria. Y te doy gracias, Señor, que reproduce íntegramente en su texto litúrgico ese salmo final de acción de gracias, el 137, con el que concluyó la celebración penitencial, y con los presentes en pie, como puede verse en la foto que tuve el impulso de realizar en ese momento justo. Músicas que además acompañan la presente narración junto a algunas otras más, gracias a un ordenador que ejecuta la partitura, puesto que toda mi obra está inédita, y no hay músicos dispuestos a interpretarla. Lo mismo que tampoco hay editores, ni lingüistas, ni científicos, ni filósofos, ni médicos, ni gente de iglesia, ni con fe, ni dispuestas a escuchar, ni abiertas a cambiar de criterio. Con razón se interroga a Jesucristo en el Evangelio. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Todo es tan extraño que resulta difícil de creer.